Lo anticipé, amigues. Ahora tenemos en el piso a una pianista, a una cantante y compositora patagónica que hace poquito más de un mes lanzó Amadora, su primer disco que va a estar presentando en vivo el próximo jueves en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Bienvenida, Liana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emma? Muy bien. Contento de tenerte acá con este nuevo lanzamiento. ¿Vos cómo te trata este mes y piquito que hace que salió? No, muy bien, muy sorprendida por el un poco la recepción del disco y todo lo que el disco empieza a devolver, ¿no? Uh-huh. Al comunicarlo es como una ola después que empieza a venir, bueno, eso, muchas valoraciones, muchas apreciaciones de gente diversa, ¿no? Desde el vecino hasta el maestro de uno, o sea, Mira, es como... ¿Tu vecino te escuchó? Tengo un vecino que sí. Qué bien, ¿eh? Sí, bueno, me refiero a eso. A mí me gusta comunicar el disco lo más en un rango lo más abierto posible de toda la gente, ¿no? Y bueno, pasan cosas muy diferentes, pero todas muy buenas y muy valiosas y bueno, el disco está causando cosas interesantes, que es lo que al final lo que uno quiere, ¿no? Que llegue a un otro de alguna manera y que pase algo, ¿no? Y bueno, está pasando de todo. Está sucediendo. Bueno, lo que dicen muchos artistas, ¿no? Cuando uno ya publica su obra, la lanza y deja de ser de uno mismo para pasar a ser de todos. Claro. Y bueno, y el trabajo de comunicarla, que es esto, ¿no? Venir a las radios, dar las notas, todo eso también es una tarea interesante que yo nunca había hecho así. La gira mediática. Sí, y bueno, y de conversarlo al disco, ¿no? Esto de contar la cocina, las anécdotas. Bueno, a eso iba a ir. ¿Querés contarnos un poco cómo fue este proceso creativo? Bueno, el disco Amadora tiene canciones que fueron escritas hace muchos años, quizás desde el 2000 y un poco antes todavía. Y bueno, una vez que ya había un cuerpo de músicas que, bueno, me parecía que yo sentía que eso tenía un peso o también tenía como la pulsión de pasar a una otra etapa, bueno, consulté a quien fue el productor del disco, a Bruno Marchetti, le mostré el trabajo, bueno, empezamos a trabajar con él, a ponernos de acuerdo en ciertos como ejes sonoros, ¿no? Del planteo del disco, que muchos estaban muy, muy claros para mí, porque bueno, yo ya venía con una ola grande, eran esas canciones, pero también, bueno, todo lo que yo pretendía de ese sonido del piano, todo aquello que tiene que ver con lo que puse en el disco, que es el mundo sonoro que tiene el disco, ¿no? El disco tiene pájaros reales que grabé en la Patagonia, otros que, bueno, le pedí a Bruno, por ejemplo, búhos. Le dije, en esta canción quiero búhos, y Bruno salió a buscar esos búhos. No los grabó directamente, pero digo, bueno, hubo todo un rastreo de eso. Después, querer que esté la magia sonora de una escuela, ¿no? Porque están ellos cantando en El fin de la soledad, pero también hay aplausos, hay recreos, está ese bullicio, esa cosa de la infancia que es preciosa, muy vertiginosa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que escuchamos los maestros cuando trabajamos en una escuela, ¿no? Claro. Es ese paisaje paisaje sonoro, es esa también música, ¿no? Y que a mí me ha hecho muy bien. Por eso, bueno, en especial por eso esa canción se llama El fin de la soledad, porque ellos terminaron con mi soledad de alguna manera. Pero bueno, el disco se fue haciendo así. Es un disco que hicimos entre dos, después tuvo la parte de la mezcla y después del máster, pero básicamente trabajamos los dos. Y bueno, con mucha escritura, porque yo soy así como de escribir nota por nota, entonces... de puño y letra. Sí,
eso, no soy una improvisadora para nada, y me gusta que si encuentro algo que suena, bueno, lo defiendo, ¿no? Y bueno, fue un trabajo interesantísimo. Nunca yo había hecho un disco de esa forma, ¿no? Con ese trabajo en la producción. Y bueno, fue maravillosa esa etapa. Así que es un poco también como una especie de diario, ¿no? Amadora, de un diario de alguien, digo, un diario íntimo, por decirlo de alguna manera. Lo pienso ahora, no se me había ocurrido nunca, ¿eh? Acá sí, esto sí es improvisación, entonces. Esto sí, espontaneidad. Claro. Bueno, ya que estamos mencionando a Bruno, le mando un abrazo, es un gran amigo también, muy querido, y conozco también lo manija que es de la música, y entiendo también lo que le gustan esos detalles, y lo que debe haber disfrutado trabajar con vos. Sí. Y bueno, él se encantó con las canciones del primer momento, me dijo sí, vamos a trabajar estas canciones. Y bueno, también él estaba muy atento a muchos pedidos que yo le hacía. Había una escucha mutua, por supuesto, ¿no? Pero eso era muy valioso porque por lo menos en esa parte, nunca hubo un no. Por ejemplo, hay una canción en el disco que se llama Desolación, que es una canción de piano y voz, la única, ¿verdad? No hay nada más. Pero en un momento yo quería que sonara una demolición, estrictamente a partir de una frase, que apareciera un sonido de demolición. Como eso fue como una especie de imagen acústica, medio cinéfila, ¿viste? Sí. Como que te lo escuchás en la cabeza, ni le buscás ninguna lógica, ¿verdad? Dejás que, bueno, a ver qué es eso. Y yo le mandé un mensaje, le digo, Bruno, tenés demoliciones en el banco bueno, ellos tienen bancos de sonidos. Claro. No, me dice, pero busco. Pero demuelo un edificio por vos. Pero no había un no, por ejemplo. Claro. Entonces eso era interesante, porque bueno, yo le proponía riesgos, ¿no? Cosas que él tampoco había hecho nunca de esa manera. Involucrado totalmente. Claro, y bueno, ahí salió a buscar demoliciones. Después tuvimos que buscar la que más nos parecía, porque alguna sonaba más a vidrio roto, otra más a otra cosa. O sea, el sonido, buscamos la que más iba. Pero bueno, allí puso la demolición. Todo esto para contarte que bueno, que en esa parte del trabajo era como defendía mucho las ideas que le proponía, y él también tenía las suyas que eran bárbaras, pero bueno, mucha entrega y un compromiso súper profesional en esa parte a esta música que él se dispuso a producir. Tal cual. Es un disco delicado, muy suave, tu voz también tiene mucha dulzura, pero también tiene significados muy, muy potentes, ¿no? Como, bueno, primero, no solo está dedicado a Gabriela Parodi, que es una de las pioneras del rock nacional, sino que también cuenta con su voz en 3 temas. ¿Cómo surgió la colaboración con ella? Bueno, yo ya lo he contado en otros momentos, la historia con Gabriela que tengo es larga, tiene años, y se fue construyendo de a poquito, por mails, por mensajes, por interpretar una canción de ella que a mí me gustaba y que ella la escuchara en las redes, y la valorara públicamente, y que después yo le empezaba a mandar músicas que estaba escribiendo y ella me respondía. ¿Cómo se dice? Epistolar. Epistolar, claro, de cartas. Absolutamente epistolar. Y bueno, y siempre yo bajo sorpresa de eso, ¿verdad? Como nunca diciendo esto es real o no, ¿viste? Cuando claro, estar teniendo ese contacto con alguien tan grosso. Claro. Tan grosso, pero a la vez que pudiera ocupar un lugar, bueno, de la humildad de los grandes, ¿viste? Que no cualquiera. La humildad de los verdaderos grandes, una humildad tremenda, y ella empezó a tener como una valoración con esta muchacha que hacía las canciones y se las mandaba. Y las escuchaba con mucho detalle, y bueno, empezó una conversación, después hubo un café. Después se fue gestando como una especie de complicidad, y después, bueno, ella ya empezó a escuchar maquetas y cosas que ya había, y estaba muy contenta con el proyecto del disco.
Bueno, por supuesto que miles de sugerencias, advertencias, consejos, una maestra... Una gurú. Maestra total. Y bueno, y en un momento yo sentí que podía preguntarle, que esa posibilidad estaba. Y que obviamente yo ya había ganado por poderle preguntar, ¿entendés? No había nada que saliera mal, porque si yo le podía preguntar yo ya flotaba. Claro. Pero bueno, ella pensó y después me dijo sí, a mí me gusta Corazonada, y bueno, ahí empezó a mandar las voces que ella se imaginaba, que era un montón también, porque yo le decía, no me mandes nada, cualquier cosa que vos hagas va a ser tremendo. Pero ella me decía, no, yo te voy a mandar antes lo que se me ocurre. Entonces me mandaba grabaciones, bueno, demasiado. Y estamos hablando con Eliana Lardone, para quien se prende un poquito tarde, hablando de su primer disco, Amadora, y retomo esto que te decía de la suavidad y la delicadeza del disco y tu música, con significados muy potentes, porque también hay un tema que se llama Carta a un lastimador, que lo hiciste en colaboración con Juan Martínez, y está inspirado en un primo de tu padre, que fue condenado a cadena perpetua como genocida por su participación en la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Vos también formás parte del colectivo Historias Desobedientes, que es de familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué sentiste como en el cuerpo o en el corazón, en el alma, en hacer un tema sobre esta particularidad de tu familia, ¿no? Que es bastante grosa también. Bueno, un alivio. Un exorcismo. Algunos han dicho esa palabra y la tomo. Bueno, ahora me puedo reír de eso, ¿entendés? Qué bueno. O sea, ahora lo puedo hablar así. Pero bueno, cuando yo empecé a conocer esta historia, que es, por supuesto, el linaje de mi padre, y empecé a hacer lo que todos hacemos cuando vemos que hay rastros de estas personalidades en nuestro linaje familiar, y bueno, me quedé ensordecida, digamos, con el nivel de monstruosidad, ¿no? Porque uno conoce eso dentro de un contexto de historia argentina, pero otra cosa es que sea el primo de tu papá. Bueno, de todas maneras, en Historias Desobedientes hay gente con un coraje 100 veces mayor, que es tu padre, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero bueno, escribí eso, fue eso lo que me salió, y tiempo después me comuniqué con ellos en una situación particular, en el 2023, cuando Villarroel dio un discurso negacionista. Ahí es como que se me prendió una alarma y dije, bueno, nunca tomé ni un café con ese señor, nunca jugué ni a las cartas con ese señor, sí. Pero ese primo de mi padre, bueno, y además yo necesitaba, ¿viste? Ese alivio. Sí, quizás hay personas que no necesitan realizar ese pronunciamiento. Yo necesitaba realizar ese pronunciamiento porque es mi apellido, porque, bueno, mi hermano era politólogo, hay como una enorme cosa ahí. Y un pronunciamiento que fuese público, como lo es una canción, claro, ¿no? En mi caso. Y bueno, hubo un trabajo para escribir esa canción y después quedó ahí durante años. Y bueno, cuando Amadora fue creciendo, la fui a buscar. Volvió. Y dije, vamos a Amadora. Es el momento. Es el momento. Y después se las di a los Desobedientes, que les mando un beso grande. Son increíbles, son el futuro, son internacionales. ¿Sabías? No sabía. Historias Desobedientes. Mira. Es internacional. Hay Historias Desobedientes en Alemania, en Francia, en Chile, en Paraguay, en Brasil. Bueno, es un colectivo que está creciendo de una manera maravillosa. Se está haciendo un documental ahora sobre Historias Desobedientes Argentina. Bueno, recomiendo, perdón que use este espacio para decirlo, pero perfecto. Es que yo los adoro y los admiro mucho, ¿viste? Claro.
Bueno, te felicito también por haber dado ese paso y por haberlo traído, ¿no? Tan movilizante ese pasado, ese linaje, como dijiste vos. Y Eli, nos quedamos sin tiempo ya, pero quiero que hagas una invitación el próximo jueves, el show, la presentación. Sí, bueno, les invito a todos y a todas al jueves 23 de este mes, octubre. Va a sonar Amadora, tal cual está grabada en la Biblioteca Nacional Argentina, entrada libre y gratuita. Importante. Un escenario divino, un auditorio precioso, bueno, la bandera argentina ahí al costadito. Importante también. Bueno, voy a estar acompañada por invitados, Lucio Balduini, Gabriel Koyman, Juan Martínez y Gustavo Nasuti. Así que vamos a tocar Amadora por primera vez así en vivo, y luego van a haber otras músicas también nuevas, pero bueno, allí van a estar los pájaros, los niños, qué lindo. los lastimadores, muchos paisajes sonoros también. Eli, muchas gracias por haberte acercado muchas acá. Gracias a vos, gracias a ustedes. Por favor, @Eliana Lardone, pueden seguir todas sus novedades ahí por Instagram. Entonces, el 23 de octubre en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a partir de las 7 de la tarde, en la calle Agüero 2502. Amigues, se nos va el programa.